Bueno, muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecerle su participación en este evento organizado por la Universidad Santo Tomás junto con la Cámara Colombo-Japonesa. Realmente el propósito de este evento es sembrar en ustedes como empresarios esa semilla para que tomen la decisión de internacionalizar sus empresas y le permitan a los mercados en el exterior poder deleitarse y disfrutar realmente de la calidad de los productos y servicios colombianos. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida del maravilloso mundo del comercio exterior. Me presento, mi nombre es Paula Rodríguez, junto con mi colega Nicolás Gutiérrez. Somos egresados de la Facultad de Negocios Internacionales de aquí de la USTA y somos cofundadores de la agencia de internacionalización Giver Corp. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Nosotros somos ese soporte integral, somos ese apoyo, ese respaldo, ese aliado ideal para las empresas colombianas que desean internacionalizar su empresa. Nosotros nos acercamos a ustedes, trabajamos de la mano con ustedes los empresarios para que puedan alcanzar ese objetivo que es llegar a los mercados extranjeros de una manera exitosa, minimizando esa incertidumbre que de pronto nos puede causar, minimizando esas preguntas, esas pequeñas inquietudes que se nos presentan en el camino, esos retos, poderlos superar de manera conjunta, trabajando en equipo. El PDF. Bueno, buenos días. Como decía mi compañera, ¿qué hacemos en Giver Corp y cuál es el enfoque de nosotros? Trabajamos con las empresas colombianas, ayudándolos a dar ese soporte, como decía Paula, dentro de los procesos de exportación, de importación. Trabajamos ayudándolos a hacer esos diagnósticos para saber qué tan viable es poder llegar a esos mercados, si estoy preparado para enfrentarme a los mercados internacionales. Nuestro core como empresa, y cuando la fundamos, quisimos apoyar y ser el área de comercio exterior, ser ese soporte en el cual nosotros trabajamos de la mano, ayudándolos en el antes, durante y después del proceso de internacionalización, preparándolos para enfrentarse a los mercados internacionales. Desde Giver ofrecemos en este momento, estamos operando desde la zona franca Bogotá. Allá damos soporte integral, manejamos y controlamos las operaciones. Bueno, continúa. Y baja. Bueno, para empezar, dentro del proceso de internacionalización, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enfocándonos a cualquier mercado, en este caso Japón, como empresa tenemos que hacernos diferentes preguntas y es saber, ¿es necesario el proceso de internacionalización? ¿Cierto? ¿Lo llevo dentro de mis procesos, dentro de mis objetivos? ¿O qué tengo que hacer para poder llegar a este? ¿Qué objetivos tengo? Tengo que tener claro que dentro de la planeación estratégica de mi empresa tengo que trabajar y estructurar esos procesos internos para poder llegar a estos mercados. Otro tema muy importante cuando tomo la decisión de internacionalizar la empresa es saber qué recursos dispongo, ¿cierto? De talento humano y de flujo de inversión para poder tomar estas decisiones y saber si estoy preparado en el momento de la internacionalización. Hay diferentes procesos, diferentes pilares y diferentes retos a los que los empresarios colombianos se enfrentan cuando están en este paso a paso de la internacionalización. Son de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos y cuando empezamos nosotros a trabajar desde Giver con empresas de diferentes sectores, lo que hacemos es llegar desde la planeación estratégica, ¿cierto? Y poder a través de esto vincular esa ruta de acción que los empresarios deben seguir. Después de esas preguntas iniciales, si mi empresa está preparada dentro de mis objetivos o mis pilares fundamentales, tenemos que llegar a ser conscientes y a saber a qué mercado puedo llegar, ¿cierto? A empezar a identificar mi producto está apto para el mercado o qué tengo que hacer, cuáles son las modificaciones, ¿cierto? Las adaptaciones del producto para que éste pueda llegar, qué estrategia voy a utilizar, cómo voy a ejecutar este proceso de forma exitosa. Son todo este tema, digamos, dentro de las cosas a las que nos enfrentamos Paula y yo cuando trabajamos con empresas. Ahorita estamos como lo decíamos al inicio, con agroindustria, químicos y ciencias de la vida. Es como una línea que hay que seguir y un reto a los que te tienen que enfrentar las empresas. ¿Bien? Bueno, entonces, para continuar,
Realmente una de las grandes inquietudes que le puede generar a las empresas colombianas el internacionalizarse es cómo yo voy a llegar a estos mercados extranjeros. Es una de las más grandes dudas o de la mayor incertidumbre que puede generar cuando pensamos en exportar nuestros productos hacia otros países. Para acceder a estos mercados realmente no hay una única fórmula mágica, un paso a paso estricto que todas las empresas deben hacer lo mismo para lograrlo. Realmente el mercado internacional nos da la flexibilidad y nos abre una amplia gama de caminos para poder llegar a estos mercados. Dentro de esta gama podemos identificar 3 grandes rutas. Podemos hacer accesos comerciales, accesos no comerciales o podemos ingresar por colaboración con otras empresas. Dentro de los accesos comerciales realmente tenemos 2 líneas, una venta directa y una venta indirecta. Cuando hablamos de la venta directa, es como de las más conocidas, es tener nuestro propio departamento. ¿Qué es tener un departamento propio? Es tener directamente en nuestra empresa un equipo de personas que trabajan por nómina, que hacen todo el tema de gestión comercial, hacen contacto con el cliente, cierran las negociaciones, se encargan de la parte operativa, todo directamente desde la casa matriz, país de origen. Sin embargo, a lo largo del comercio y el desarrollo en otros países, se van a presentar otra clase de actores. Podemos ver que hay un representante asalariado. ¿Cómo funciona este modelo? Tú contratas a una persona en el país destino que se filtra o se contrata directamente desde el país de origen, pero esta persona ya se va a encargar de visitar tus clientes, de hacer tus contactos, de participar en ferias y eventos en otros países y demás, pero es una persona netamente dependiente de tu propia empresa. Luego, cuando ya avanzamos un poco más y necesitamos un equipo mucho más estructurado, pensamos en montar una filial comercial o una sucursal. ¿Cómo funciona? Es tener un equipo de trabajo en un punto físico en el país de destino que te va a hacer esa representación comercial frente a tus clientes o frente a los grandes distribuidores, los brokers y demás, pero ya requieres de un equipo mucho más fuerte y consistente, no solo de una persona. ¿Cuál es la principal diferencia entre una filial y una sucursal? Que la filial comercial es un NIT totalmente independiente creado en el país de destino, mientras que la sucursal es un punto físico dependiente y acobijado por la casa matriz que tienes aquí en Colombia. Otra metodología muy usada últimamente y sobre todo a partir de la pandemia es el manejo de plataformas. En Estados Unidos, una de las más grandes plataformas para el e-commerce es Amazon. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces tú vas a Estados Unidos, creas una LLC, que es una empresa documental allá, con esta te inscribes a Amazon y compras un marketplace o tienda virtual. Esto lo puedes manejar para multimarcas o lo puedes manejar para un producto específico y creas es como una pequeña boutique virtual. Digamos que a nivel del mundo se están empezando a implementar estas plataformas, pero digamos que Amazon sigue siendo en este momento una de las más fuertes. Y por último tenemos un agente de comisión. Un agente de comisión es una persona o una empresa en otro país que se dedica a hacer representación de marcas, pero hace representación de múltiples productos de diferentes sectores. ¿Cuál es el riesgo cuando decidimos tomar un agente por comisión? Que este agente tenga o dentro de su portafolio de productos un producto o más rentable o de venta más sencilla o más masiva, de manera que no le va a dar realmente la prioridad que de pronto tú necesitas para tu producto o servicio, como si le tendría de pronto un representante asalariado que es alguien que trabaja exclusivamente para ti. Por otro lado, tenemos ya el tema de la venta indirecta. Aquí tenemos 2 grandes opciones dentro de otra gama. Entonces está un importador o distribuidor o está netamente un trading company. ¿Cuál es la principal diferencia? Un importador o distribuidor es una empresa a la que tú le vendes tu producto en grandes cantidades y hasta ahí llegó tu proceso. No tienes ningún tipo de contacto directo con el cliente final, ni participas de las negociaciones, ni nada. Ellos hacen una compra a un precio y revenden a un precio mayor donde ellos tienen un margen de ganancia. Por otro lado tenemos las trading. Las trading hay 2 tipos. Uno que es un facilitador, que es yo te firmo un contrato de comisión o de corretaje directamente con el proveedor y te pongo en contacto con el cliente y tú directamente haces el negocio entre cliente y proveedor.
y ellos simplemente manejan como una participación dentro de todo este proceso. O están las que asumen absolutamente todo el riesgo, pero te dejan participar del proceso. Entonces ellos te compran a un precio, ellos hacen la negociación, asumen el riesgo de la logística, pero te dejan estar ahí presente y saber cómo funciona. Hay un proceso un poco más transparente entre el proveedor y el cliente final. Eso que acaba de mencionar Paula son los accesos comerciales. Ya cuando la empresa empieza a avanzar dentro del proceso de internacionalización, hay otros accesos que son no comerciales. El primero que tenemos es el contrato de fabricación y este se utiliza cuando la empresa ya quiere tener acceso, ¿cierto? Ya tiene un mercado objetivo, ya está llegando allá, pero necesita subcontratar la producción para tener facilidades. Sin embargo, desde el país destino, desde el país origen, en este caso, hablemos de Colombia, manejamos todo el tema de producción, de todo el tema comercial, de marketing y de la estructura como tal del proceso de la exportación. Ahora, por ejemplo, pues dentro de nuestro caso, tenemos una empresa que es de químicos y ciencias de la vida. Ellos son especialistas y tienen todo el tema de distribución para aeronáutico y náutico, de todo lo de limpieza, y con ellos estamos tratando de manejar un proceso para aliarnos con una empresa ya que se va a encargar del proceso de distribución, pero desde acá, desde Bogotá, vamos a manejar todo el tema de producción. Ya la otra parte es la sesión de tecnología industrial, y esto ocurre sobre todo cuando no es fácil ingresar el producto por trámites o por problemas legales, arancelarios, como todas estas trabas a la exportación. Entonces las empresas prefieren a través de o patentes o transferencia del know-how darle el conocimiento a una empresa en el país destino para poder desarrollar toda la operación. Después tenemos el tema de franquicias internacionales. Esto funciona como una franquicia normal a través de la cual la empresa transmite todo ese know-how, procesos, procedimientos, tiene un modelo exitoso en el país de origen, lo lleva al país destino y allá, digamos, empieza todo el proceso. Esta comúnmente recibe un tema de royalty mensual y un canon inicial para empezar el proceso. La otra que tenemos es el joint venture, que es uno de los más conocidos, y es cuando dos empresas hacen una alianza para poder llegar al país objetivo, ¿cierto? Cada una tiene unas herramientas específicas, normalmente una es producción y la otra es comercial, y empiezan a tener, digamos, como presencia ya al país al que quieren llegar. Y por último, ya es cuando la empresa tiene un flujo de unas exportaciones constantes dentro del país objetivo, crear un centro de producción a través del cual maneja todas las operaciones y ya tiene una presencia más grande en el mercado. Para cerrar esta parte de cómo entrar a los mercados, tenemos ya colaboración con otras empresas. El primero es consorcio de exportación. Diferentes empresas se unen en el país objetivo en el país origen para un objetivo común. Esto normalmente lo hacen las empresas para reducir costos. Ya la otra tenemos el piggyback. Esto funciona, y esto en español traduciría como montar al caballito, ¿cierto? Que es una empresa aprovecha la distribución de otra empresa en el país objetivo para poder tener un alcance y un crecimiento en a nivel internacional más rápido. Y finalmente, un joint venture comercial. Esto es muy utilizado en la Unión Europea, en el cual varias empresas se unen en diferentes países para simultáneamente arrancar la gestión comercial, evitando pues que la competencia como tal tenga abarque mayor porción del mercado. ¿Esto por qué se los decimos? Y realmente nosotros, digamos, desde Giver lo que garantizamos o lo que pretendemos trabajando con las empresas es poder darles un modelo exitoso de exportación y poderles decir cómo poder llegar a los mercados internacionales, porque hay muchas opciones, hay un abanico de posibilidades muy grande, y si ustedes ven la manera de poder internacionalizar mi empresa, no necesariamente es la exportación, sino hay muchas estrategias que podemos utilizar para poder llegar y ser exitosos en el exterior. Cuando iniciamos, ¿cierto? Y para las empresas que o ya están exportando o quieren empezar a exportar, ¿cierto? En este caso a Japón, normalmente hay un proceso, digamos, más lógico dentro de lo que debemos empezar, y es hacer una exportación ocasional o pasiva. Pasamos a una exportación experimental o activa, donde empezamos a tener un poco más de crecimiento, un poco más de experiencia de cómo llegar a estos mercados,
al final ya tenemos un concepto que es la exportación regular, donde ya tenemos ese flujo, donde ya estamos llegando a los mercados, llegamos a la filial de venta, ¿cierto? Que ya tenemos en el país destino como tal esta estructura para poder satisfacer las necesidades del mercado internacional, y por último la subsidiaria de producción, que es como el orden lógico, como les mencionaba anteriormente, de todas las estrategias, que es el tema de la internacionalización y hacia dónde quiero llegar. Bueno, entonces para retomar lo que estaba diciendo mi colega, en efecto, la exportación directa es una de las primeras, los primeros pasos que damos como empresa nacional hacia los mercados en el exterior. Entonces, dentro de ese propósito de poder llevar estas empresas y estos productos y servicios a los mercados hacia afuera, nosotros desde Guives desarrollamos una metodología basada en 4 etapas fundamentales, interdependientes entre ellas. La primera es una etapa estratégica, porque sin planeación estratégica realmente no sabemos para dónde vamos, ni cómo lo vamos a hacer, cuál es realmente nuestro propósito, nuestra meta, nuestro objetivo claro. Si uno no tiene eso, vamos a empezar a titubear en el momento de tener que tomar decisiones y dar pasos certeros hacia adelante. Esta etapa es un tema de mitigación de la incertidumbre. Entonces, cuando sabemos para dónde vamos a empezar a irnos y a tomar las decisiones enfocados en ese propósito claro. Luego pasamos a una etapa operativa. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer, ahora cómo lo vamos a hacer. Esta etapa operativa es ajustar la empresa, ajustar la producción, ajustar la parte legal a los requerimientos que el mercado internacional nos va a exigir. Entonces, si tengo mi capacidad instalada en este momento para el mercado local, ¿qué porcentaje de esta capacidad yo voy a destinar al mercado internacional? ¿Necesito expandirme? ¿No necesito expandirme? ¿O voy a hacer modificaciones dentro de mi cadena de producción para poder cumplir con los requerimientos que el mercado internacional me va a solicitar? Estas son la clase de decisiones que tenemos que tomar en esta etapa. Y la parte logística, claramente. Entonces, ¿cómo yo voy a empacar? ¿Cómo voy a embalar? ¿Cómo voy a estivar? ¿Cómo me voy a asegurar de que mi producto llegue tal cual el cliente me lo está pidiendo al mercado objetivo? Luego tenemos una etapa de gestión comercial internacional. Entonces, sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ahora cómo lo voy a vender. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a hacer esa inmersión en los mercados internacionales. ¿Cómo le voy a llegar a mi cliente? ¿A qué tipo de cliente le voy a llegar? Si voy a llegar al cliente final, si voy a llegar a un intermediario, a un broker, dependiendo de mi capacidad instalada, de mi producto o servicio. Y al final tenemos una etapa de ejecución del proceso, que ya es prácticamente activar todo lo que hemos construido anteriormente para lograr de manera exitosa llevar nuestro producto o servicio al mercado, al cliente con el que ya cerramos una negociación. En la primera etapa, que es la planeación estratégica, y dentro de los objetivos que las empresas tienen que tener, tenemos que preguntarnos es dónde estamos, ¿cierto? Y trabajar sobre una matriz de riesgos. Entonces empezamos a identificar cuáles son esos objetivos dentro de mi proceso, los plasmo, a veces lo podemos utilizar en una matriz DOFA, ¿cierto? En un CAME, en donde voy a identificar cuáles son esas acciones para plasmarlas dentro de un cuadro y un control, donde podamos ver si ese paso a paso que estamos haciendo está, digamos, siendo efectivo o qué estrategias tenemos que cambiar. Al final, lo que tenemos que empezar a desarrollar son indicadores pequeños de cumplimiento. El proceso de internacionalización no es algo complicado, pero tiene que ser algo estructurado, ¿cierto? Tiene que ser un objetivo interno dentro de la empresa, y podemos empezar a tener pequeños indicadores de cumplimiento, control y de crecimiento para saber si mi equipo está utilizando la estrategia adecuada, si tengo que cambiar, qué acciones debo tomar para saber si llego o no a cumplir con esos objetivos dentro de la parte de planeación estratégica. Ya después de saber dónde estamos, si quieres pasa a la siguiente, tenemos que ver a dónde queremos llegar, ¿cierto? En este caso, si tenemos un mercado o un país objetivo, pues ya me salto esta parte dentro de la matriz, o sea, dentro del proceso de potencialidad. Si no lo tengo, lo que tengo que empezar a ver es mi producto, a dónde lo están exportando, qué país es el que está consumiendo este producto. Ya hay competencia, ¿cierto? Desde Colombia en este caso, que ya está llevando ese producto a ese país destino. Sino lo que nosotros hacemos es trabajar una matriz de potencialidad a través de la cual empezamos a seleccionar los 5 mercados más potenciales,
Ya cuando tenemos esos 5 mercados, entramos a hacer un análisis más a fondo, mirando indicadores macroeconómicos, indicadores logísticos, indicadores de capacidad como tal, de posible compra y de proyección de la exportación, para definir al final 3 mercados, al cual voy a empezar a llegar a tomar esas acciones, sino un mercado contingente, y de ahí en adelante cuál podría ser esa parte de los nuevos mercados a los que podría llegar. Ya después tengo que identificar ese buyer persona. En este caso nosotros no entraríamos a un canal o a venderle al consumidor final, ¿cierto? El que va a utilizar o el que va a hacer uso de mi producto, sino que tengo que empezar a devolverme la cadena. ¿Quién es la persona que le vende a ese consumidor final? ¿Es un distribuidor? ¿Es un trader? ¿Es un broker? ¿Cierto? Si no puedo llegar a me voy devolviendo en la cadena hasta encontrar cuál sería ese cliente, ¿cierto? Para mí como exportador ideal para empezar esos pequeños pasos. Y a medida que vamos creciendo, lo que les mencionábamos anteriormente, vamos tomando esas decisiones de cómo vamos nosotros abarcando más mercado, ganando más márgenes dentro del proceso. Y al final hacer un tema de benchmarking. ¿Esto para qué me sirve? Para identificar mi competencia, ¿cierto? Productos similares, a dónde están exportando, a quién le está exportando, cada cuánto está exportando, y a través de eso pues ya empezamos a crear una ruta de acción clara dentro de los procesos del comercio exterior. Porque si yo no tengo claro esto, van a empezar a llegar muchas personas que dicen yo quiero llevar mi producto, quiero llevar tu producto, quiero comercializarlo, pero si no tengo claro esto, realmente no lo voy a poder hacer porque no voy a saber cómo realmente llegar a esa persona y cómo, digamos que lo que buscamos al final de cuentas es cerrar el negocio y que se cumpla como tal, iniciando el proceso de exportación. Quisimos meter este tema dentro de la sostenibilidad porque a nivel mundial y más a mercados como Japón, ¿cierto? Como la Unión Europea, Estados Unidos, ahorita todas las empresas y más en países como Colombia en vía de desarrollo, tenemos que prepararnos para ese tema de sostenibilidad corporativa. ¿Qué es la sostenibilidad corporativa? Es trabajar dentro de la empresa en todo lo que es ambiental, social y económico, siendo conscientes de que estos 3 pilares cuando se unen realmente es la garantía para el éxito a nivel internacional por cómo está la tendencia. Los tenemos que unir en este momento a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Para poder llegar a las empresas y decirle, mira, mi producto tiene estas características, esta es mi ventaja competitiva, pero a través de esto yo estoy desarrollando un plan de sostenibilidad dentro de la empresa. Por ejemplo, en Europa hay empresas o el gobierno ya está empezando a implementar, por ejemplo, en países como España, que al final del año las empresas generen un informe de sostenibilidad dentro de la reglamentación, ¿cierto? Entonces, desde Giver y pues con las empresas que trabajamos, tratamos de incentivar y apoyar ese tema diciéndoles, empecemos desde ya, ¿cierto? Pequeños informes, pero que realmente apliquen a todo el tema de la tendencia que se está viviendo a nivel mundial, sobre todo por 2 razones. Primero, porque hay que ser coherentes con lo que está pasando ahorita a nivel mundial, y segundo, por el tema de si yo tengo esto, voy a desligarme de mi competencia, voy a tener una ventaja competitiva y realmente voy a entrar a ese mercado más fácil, porque empiezan a segmentar los distribuidores, los clientes finales, cuál es ese producto que es responsable o sosteniblemente responsable. Bueno, entonces, una vez ya tenemos definido esto, definido cuál va a ser nuestra estrategia, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que vamos a hacer, ahora vamos a entrar en el cómo lo vamos a hacer. Entonces, nuestra etapa productiva empieza por una caracterización de nuestro producto a nivel internacional. Entonces, vamos a entrar a identificar primero partida arancelaria. Sin partida arancelaria no tenemos producto en el exterior. La partida arancelaria es ese código internacional de referencia que le va a decir al país origen, voy a sacar este producto, y al país destino voy a entrar este producto. Por lo general, los 6 primeros dígitos son parte del sistema armonizado de comercio exterior y son iguales en todo el mundo. Sin embargo, hay determinados productos o partes de repuestos, más que todo de maquinaria, que a veces salen con una partida arancelaria e ingresan con una partida diferente al país destino. Entonces, esa identificación no solo nos sirve para la investigación de mercado, donde con la partida arancelaria vamos a averiguar cuánto se exporta, a dónde se exporta, sino que adicional a esto nos va a permitir identificar cuáles son esos vistos buenos y esos requerimientos que nosotros necesitamos sacarle a nuestro producto.
Entonces, si es un alimento a nivel Colombia, nos van a pedir INVIMA. Si es un producto, un commodity agrícola, entonces nos van a pedir registro del ICA. Si es un producto de químicos y ciencias de la vida que maneja dentro de sus materias primas controlados, vamos a necesitar sacar un concepto técnico o un certificado del Ministerio de Defensa, y así sucesivamente. Dependiendo de nuestro producto, vamos a necesitar identificar qué nos piden aquí para sacarlo y qué necesitamos allá para que nos lo permitan ingresar. Esto también nos va a servir para identificarlo dentro de acuerdos comerciales. Entonces, hay productos que están inmersos en algunos TLC o acuerdos comerciales de bloques económicos que nos van a minimizar e incluso anular el valor arancelario de ingreso o de salida de nuestro producto. Luego tenemos que mirar nuestro tema de producción. Entonces acá necesitamos tener capacidad instalada actual y proyectada. ¿Por qué? Nuestra capacidad actual nos va a decir, produzco esta cantidad actualmente, tanto porcentaje va para mi mercado local y tanto porcentaje para mi mercado internacional, o definitivamente voy a dedicar el 100% de mi capacidad actual al mercado internacional. Esto se toma de acuerdo a la planeación estratégica que hemos venido desarrollando. Pero también necesitamos una proyectada, porque esto nos da la ventaja competitiva cuando nos vamos a sentar a negociar. Yo le puedo decir a mi cliente, hoy le puedo ofrecer 1 o 2 contenedores de este producto sobre estas calidades, pero si cerramos un contrato de proveeduría a largo plazo, en 3 meses yo le puedo duplicar mi capacidad instalada, ¿sí? Entonces necesitamos esa proyección, digamos, en qué número de unidades producidas yo necesito comprar otra máquina para ampliarme o pasarme a otra fábrica o contratar más personal, de manera que estas inversiones de crecimiento no me quiten el margen de ganancia y la efectividad que yo tengo a nivel de costos. Luego necesitamos definir qué presentaciones. Entonces, de acuerdo al mercado al que yo me voy a dirigir, ¿cuál es la presentación que más se consume? En Estados Unidos, si me voy al ejemplo del café, en Estados Unidos la libra no es la misma libra que nosotros conocemos aquí, 500 gramos. Allá la libra es de 450 gramos. Si me voy para Londres, allá la media libra no son 250, son 224. Entonces yo debo definir a qué país me voy a identificar, a qué país me voy a dirigir y cuál es la presentación que realmente mi cliente objetivo consume. Esto también incluye el tema del empaque. Cada país tiene reglas de etiquetado. Entonces hay países que me exigen tablas nutricionales si es un alimento, hay países que me van a exigir ciertos datos de la hoja de seguridad si es un producto de aseo o desinfección y así sucesivamente. Y por último tenemos los precios internacionales en Exwork, que es mi precio de venta puesto en mi fábrica. Este precio no es netamente el costo de mi producto. Este precio incluye el tema de... por ejemplo, costos financieros que me va a incluir, que voy a incurrir en el comercio exterior. Entonces, el costo financiero que me avala una carta de crédito o una letra avalada. Además de esto, tengo que tener en cuenta cuánto me cuestan las cajas tipo exportación, cuánto me cuestan las estivas certificadas en las cuales yo voy a estivar y a poner en pallets mi producto para poder exportarlo. Todos estos costos hay que tenerlos en cuenta. No es netamente el producto per se. Luego viene entonces el tema de cubicaje, que es el embalaje y el estivado. Es lo que les venía diciendo. Una cosa es el empaque, que debe estar adecuado a la presentación, al tipo de etiquetado y a los colores que el mercado usa. Los colores también varían dependiendo del mercado al que yo me voy a dirigir. Luego viene nuestra caja tipo exportación. El genérico de esta caja es que sea tipo exportación, doble pared, cartón corrugado, y que tenga una capacidad, una resistencia apilable que me permita montar una sobre otra sin que la caja del primer piso se me vaya a espichar, me vaya a dañar mi producto o vaya a llegar mal presentada a mi cliente final. Entonces hay que tener en cuenta esta clase de resistencias en el momento que vayamos a hacer el cubicaje. Cuando necesito cajas tipo exportación con una resistencia muy alta, debo decirle a mi proveedor, refuérceme las esquinas o simplemente hágamelo con una pared adicional de cartón corrugado y demás. Y en cuanto al estivado, primero las estivas deben estar certificadas, asegúrense que el proveedor tenga certificación ICA para el control de plagas o si no, no los van a dejar ingresar en otros países.
Y segundo, deben identificar qué tipo de estiva necesitan. Entonces, si necesito una estiva estándar americana que se maneja hacia Estados Unidos, o si necesito una estiva tipo europea. ¿Cuál es la diferencia? Las dimensiones. ¿Por qué es diferente? Porque los montacarga y las máquinas que se utilizan en los puertos en estos países manejan el distanciamiento entre los palitos que cargan el pallet, es diferente. Entonces, sencillamente se maneja por esta razón estos dos tipos de medida. Hay estivas para mercancía sobredimensionada, pero estos ya se hacen sobre cosas o mercancías puntuales. Una vez que tengo definido mi empaque, mi embalaje y mi estivado, entonces voy a definir qué tipo de contenedor voy a utilizar. Los estándares son el de 20 pies y el de 40 pies. Entonces aquí podemos ver la capacidad. En un estándar de 20, con un pallet americano caben 10 pallets, con un pallet europeo nos van a caber 11, y en uno de 40, en el americano 21, en el europeo nos caben 25. ¿En qué va a variar? Pues nuestra capacidad. ¿Cuál es la ventaja de los contenedores de 40? Que el costo logístico entre un contenedor de 20 y uno de 40 no es tan representativo como la cantidad de unidades que nos caben. Sin embargo, pues esto incluye una mayor inversión, una mayor confianza, una mejor relación comercial con nuestro cliente para que decida comprar esa cantidad de unidades desde un primer momento o en algún momento de la negociación. Una vez que definimos esto, cuando nos vamos a sentar a hablar ya con nuestro cliente nos va a pedir, por lo general, muestras del producto que nosotros estamos ofreciendo. Para este envío de muestras, nosotros como empresa debemos manejar un tema de cuentas corporativas con algún agente courier para facilitarnos la vida. ¿Sí? Entonces, desde Guion nosotros creamos unas alianzas con los mejores agentes courier que tenemos en este momento. Entonces está DHL, UPS, FedEx, Coordinadora, entre muchas otras que también manejan este servicio. A veces nuestros clientes tienen, los clientes de nuestros clientes tienen sus propios courier, entonces también es netamente de negociar y de tener la flexibilidad que el cliente nos solicite. Esto es netamente para las muestras. Cuando ya vamos a hacer nuestra exportación oficial por grandes cantidades, vamos a necesitar una vinculación con nuestros agentes de carga y de aduana. Lo ideal es manejar una sola empresa que abarque todo, que son operadores logísticos. Entonces, dentro de esta cadena, con estos operadores logísticos, hay un grado de actores o hay una cantidad de actores. Entonces, tenemos nuestro almacén del vendedor, que básicamente viene siendo las empresas colombianas. Tenemos una empresa de carga que va a ser nuestro transportista desde nuestra bodega al puerto, aeropuerto donde va a salir nuestra mercancía. Vamos a tener el punto del barco, vamos a tener el carga de la mercancía que ya es directamente el área portuaria, que es otro actor dentro de nuestra cadena. Y de la misma manera el país destino. Entonces está la aduana en destino, el transportista en destino y netamente nuestro cliente. Bueno, una vez ya tenemos el tema de la operatividad clara, arrancamos con un tema de etapa de gestión comercial internacional. Nosotros que nos movemos en esto todo el tiempo, es una de las etapas en las que las empresas se queman, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen clara su estructura y cuando se van a enfrentar a una negociación, realmente no tienen cómo dar ese soporte a los clientes internacionales. Entonces, digamos que lo que decía ahorita Paula es muy importante porque cuando hacemos caso omiso a alguna de esas cosas, ¿cierto? Y nos estamos enfrentando ya como al cierre de negociaciones y no tenemos en cuenta ese contexto, los negocios pues realmente no se van a cerrar y lo que buscamos realmente es que las empresas exporten. No queremos que se queden con un documento, que se queden con una estructura, una planeación estratégica, pero que no se vea, digamos, afectado, que es realmente lo que nos interesa, generar ese flujo y poder trabajar para decir, somos una empresa con enfoque internacional, estamos en estos mercados, pero pues cada mercado tiene ciertos temas diferentes. Por eso es tan importante no dejar ninguna etapa suelta, ¿cierto? Ahorita la etapa de gestión comercial es, yo ya tengo una planeación, tengo unos objetivos claros, ya estoy estructurado internamente, ya tengo mi país, digamos, definido, ya organicé la cadena logística, ya tengo todo claro, ¿cómo voy a vender? Lo primero es, pues primero, llegar a
clientes en caliente, son esas personas, como esos contactos, clientes nacionales que me puedan colaborar, ¿cierto? En ese tema de poder llegar ya a clientes en el país objetivo, y pues a través de esta estrategia pues es como la primera que uno toca. Ya después empieza el tema de clientes en frío. ¿Cómo puede funcionar esto? Digamos que lo que nosotros manejamos son bases de datos analizando cuáles son esos posibles clientes, brokers, traders, etcétera, etcétera, y les llegamos de una manera diciéndole: yo soy empresa colombiana, tengo ese producto, cómpreme, ¿cierto? Pero bajo una propuesta sólida, ¿cierto? Entregándole precios, términos de negociación, cadena logística, tiempo. Si yo no tengo esto, realmente pues el cliente en el extranjero como que no le vamos a generar esa seguridad para el cierre de la negociación. Otra cosa, nosotros como Colombia no tenemos la mejor reputación a nivel de exportaciones, ¿cierto? Por esa trayectoria que hemos vivido. Entonces, poder generar esa seguridad a clientes internacionales para que nos dejen a nosotros como empresa hacer todo el proceso de la exportación no es fácil. Por eso tenemos que tener consolidado todo este proceso, trabajar con personas en el área para poder cerrar este tema. Y ya por último, por referencia de ferias y eventos, nosotros cada año desde Giver participamos en diferentes eventos, como por ejemplo la macro rueda que hace ProColombia, ¿cierto? Este año fue en Cali, donde uno tiene como tal la posibilidad de por cada 30 minutos tener acercamientos con clientes de diferentes países, en donde tengo que mostrarle mi oferta, mi propuesta y mi ventaja competitiva y tratar de cerrar como tal pues digamos, la brecha para generar una cita posterior para llegar al tema ya de cierre de la negociación. Hay otra que la hace la LADI, que se llama Pymes Latinas Grandes Negocios, donde también esa interconexión entre empresas, esta es virtual, se pueden inscribir también para desarrollar toda ese intercambio y poder llegar al cierre de negociaciones. Por otro lado, y pues desde Giver nos inscribimos hace poco al RIN, que es la Red Internacional de Negocios, en donde uno tiene acceso a los brokers y traders de diferentes partes del mundo, a través de la cual con una oferta y una propuesta de valor clara puedo llegar a ellos y romper esas brechas de cómo yo como empresa colombiana, pyme, puedo llegar directamente a tener como contacto y a decir: mira, este es mi producto, este es mi portafolio, esta es mi propuesta, y pues que realmente generar como tal esa confiabilidad por parte del cliente allá para empezar las relaciones. Un cierre de negocios internacionales, una venta, no la vamos a hacer de la noche a la mañana, sino empezamos a desarrollar etapas, ¿cierto? Cuando llegamos a ferias, cuando empezamos a enviar eso, tengo que enviar mi propuesta de valor, lo hago a través de mi correo, lo hago a través de un contacto, de una llamada, pero ahí empezamos el tema de negociaciones. Cerrar negocios internacionales es un proceso que tiene un tiempo determinado, sobre todo porque cuando el cliente toma la decisión ya probablemente la tasa cambió, entonces hay que tener estructurado como digamos, esa plataforma sólida, sobre todo por las fluctuaciones que hay, saber cómo yo mantengo un precio logístico. Ahorita la logística internacional es una cosa, digamos, que hay que saberla manejar, ¿cierto? Se ha complicado un poco por la pandemia, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los puertos por los que podemos llegar, si estamos inscritos a todas las navieras, por cuál es la naviera con la que puedo sacar mi producto, cuánto tiempo se demoraría, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después de que tengo esta estrategia, ¿quieres pasar a la siguiente? La uno con el tema de las negociaciones internacionales en el término ICOTER que me pida. ICOTER traduce International Commerce Terms, en donde yo ya asumo las responsabilidades como vendedor con respecto a mi cliente, quién paga el seguro, dónde entrego la mercancía. Esto es un tema, digamos, que toda empresa debe conocer dentro del proceso de la exportación, sobre todo porque es la cadena con la cual estoy cotizando, estoy generando como tal ese precio final para el cierre de negociaciones. Entonces, voy a hablar así, digamos que muy a grosso modo de los más importantes y de los que nosotros, digamos, trabajamos día a día con el cierre de negocios, que es el que es menos responsabilidad para el empresario o para el exportador es el export. Yo lo entrego en mi fábrica con todos los certificados, pero ya la persona, ¿cierto? O el cliente se encarga de hacer toda la logística hasta el país destino.
Ya normalmente cuando uno se enfoca en el tema del comercio exterior, lo que los clientes le dicen para empezar, digamos, una primera etapa comercial, le dicen envíame precio FOB, ¿cierto? Que es en el puerto del país de origen, en este caso FOB Cartagena, FOB Buenaventura, y este precio, digamos que es como la puerta de entrada para ver soy competitivo, no soy competitivo, puedo mejorar mis tarifas logísticas. ¿Por qué, digamos, se trabaja sobre precio FOB? Porque uno parte de la lógica de que yo conozco mi país y el cliente conoce su país en destino, ¿cierto? Nosotros, digamos que a partir de ahí ya empezamos a ver, avancemos al Icoterm que sigue. Si hablamos marítimamente, SIF, que es entregarlo en el puerto de destino, pero no hacer la nacionalización ni hacer todo el transporte interno. Ya si el cliente lo necesita, y ahorita nos pasa mucho que nos están pidiendo muchísimas cotizaciones DDP, ¿cierto? Nosotros a nuestros clientes tenemos una asociación de café que casi la mayoría de los negocios los está tratando de cerrar DDP. ¿Qué quiere decir esto? Que la asociación está encargándose de toda la responsabilidad hasta entregarle en la bodega del cliente en el país destino sin descargue de la mercancía. Pero esto es una responsabilidad muy grande para el exportador porque todos los riesgos los está asumiendo y tiene que tener dentro de su proyección, ¿cierto? Y dentro de su cadena de costos y logística muy claro todos los ítems porque hay fluctuación en la tasa a la que yo estoy dando el precio en dólares, fluctuación en la tasa en la que me cobran los agentes logísticos y fluctuación en los precios logísticos, ¿cierto? Cada mes uno tiene que actualizar sus precios de navieras, tiene que actualizar, digamos, toda esa cadena logística para saber si puede mantener una oferta por mucho tiempo o si la tiene que actualizar. A veces dentro de esa oferta se hace una tolerancia y uno dice, te mantengo la oferta por 30 días, pero con una tolerancia de 5% positivo o 5% negativo, de acuerdo a cómo esté la tasa en ese momento. Ya después de tener como tal ese tema de los Icoterms, ya haber enviado mi propuesta, mi brochure comercial, seguramente, y como decía Paula, nos van a pedir muestras, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que las muestras es la llave para el cierre de negocios, porque si yo no envío las muestras, y nos ha pasado realmente que escatiman o como que no le prestan tanta atención al envío de las muestras y lo envían por enviarlos, pero pues al final el cliente va a tomar la decisión si me pide, o sea, si cierro el negocio o no, pues con las muestras y para verificar la calidad. Entonces, no escatimen en el tema del envío de las muestras, es muy importante que garanticen los tiempos, ¿cierto? A veces se demoran tanto las muestras que el cliente en el exterior dice, si así fueron las muestras, ¿cuánto se va a demorar? El tema de, pues, un contenedor. Entonces hay que tener claro y decir, se demoran tanto tiempo las muestras, te envío todos los certificados de una vez para empezar a avanzar como tal en el tema de la gestión comercial. Ahorita en este tema, ya cuando avanzamos dentro de los procesos de negociación, hay diferentes cosas y diferentes temas que son importantes. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo primero que uno hace cuando se enfrenta al cierre de negocios es firmar un acuerdo de confidencialidad de parte y parte. Normalmente se hace en español y en inglés, porque pues vamos a empezar a intercambiar información sensible y digamos que muchas empresas lo que hacen es empiezan a enviar toda su información, pero no dan un punto de partida diciendo esta es mi información, por favor, manténla bajo confidencialidad y pues de parte del cliente también. Entonces, eso puede generar inconvenientes más adelante dentro del proceso del cierre de la negociación. Y después ya viene el tema de, digamos, los contratos que se deben firmar y tienen que ser muy conscientes de cuáles son los actores que intervienen. Ahorita les hablábamos que hay al principio comisionistas, facilitadores. Uno como empresa lo primero que hace es dentro de toda su cadena decirle, el proceso de comisión para usted que es mi facilitador es tanto, vamos a firmar un contrato de corretaje, vamos a firmar un contrato de comisión, es comisión única, comisión indefinida, y tener en cuenta esto porque puede empezar a generar bastantes conflictos cuando no se empieza como dentro de una base sólida. Y ya mirar con el cliente cómo voy a manejar el tema de contratos. Si es una compra única, pues sabemos que la factura funciona como el contrato en el cual yo voy a poner mis términos de negociaciones, voy a poner mis precios, mis condiciones, etcétera. Pero si ya vemos que va más allá y realmente vamos a empezar a hacer una exportación regular, firmar un contrato de proveeduría, compra única, pero tengan en cuenta que cuando lo generen, que sea aplicable la ley colombiana, porque hay empresas que ponen
aplicable a la ley del país destino, pero si llega a haber algún conflicto no tienen cómo soportar o cómo contratar un bufete de abogados, alguien legal que lo represente en el país, ¿cierto? Al que estamos llegando con nuestra, digamos, nuestra gestión de exportación, entonces empezamos a tener conflictos dentro de ese proceso. Es muy importante y tenerlo claro de una vez en la negociación. Cuando el cliente se acerca a decirle, estos son mis precios, esta es mi cadena logística, estos son los contratos que yo firmo, ¿te interesa? Empecemos dentro de una estructura sólida para generar el éxito dentro de la exportación. Bueno, entonces una vez que ya definimos estrategia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a vender? Entonces ya llega el momento de ejecutar nuestro proceso de exportación. Es importante que cuando hagamos nuestro proceso de exportación tengamos claro el checklist de las actividades. No se puede saltar un solo paso dentro de este proceso. Saltarnos un paso nos puede incurrir en costos, en bodegaje en puerto o en bodegaje en el país destino, nos puede implicar multas, nos puede implicar impuestos adicionales y demás, que hace que nuestro producto deje de ser competitivo porque nos roba ese margen de ganancia que teníamos estipulado. Entonces, tenemos un checklist de la operación donde vamos a ver un antes, un durante y un después de esto. En el antes es todo lo que ya hemos hablado. Entonces, cómo yo estructuro mi producción, cómo lo voy a empacar, cómo lo voy a embalar, cómo voy a cerrar esa negociación. En el durante, entonces son los certificados que yo tengo que emitir, si necesita certificado de origen para acogerse a un tratado de libre comercio, si necesito algún visto bueno, es la vinculación con mis agentes de carga, de aduana, el registro en los puertos y muelles. Es importante que se registren en muchos muelles. ¿Por qué? Porque si llega mi naviera y este puerto está colapsado porque hay mercancía represada, yo estoy registrado en otro muelle, entonces mi mercancía puede ser desembarcada en otro punto. Si solo estoy registrado ahí, debo esperar hasta que baje todo el tráfico de mercancía que haya. Y en el después, entonces ya llegó el producto allá, el cliente ya lo recibió, ¿cómo yo voy a recibir el pago? ¿Cierto? Entonces ya aquí más adelante les voy a mostrar algunas herramientas a nivel financiero que podemos utilizar, pero es importante saber que debemos, cómo vamos a hacer ese reintegro de divisas, en qué momento, para que no nos afecte tanto el TRM. Como decía mi compañero, necesitamos jugar con la tasa de cambio porque es lo más fluctuante que tiene el comercio exterior. Tenemos todos nuestros costos a nivel nacional en pesos colombianos, pero todos nuestros costos a nivel internacional en dólares. Entonces, cómo yo maniobro dentro de un rango mis costos para que no se salga de mi utilidad y de mi proyección financiera para poder seguir produciendo y seguir creciendo como empresa. Nosotros desde GIER creamos una metodología basada en estadísticas y en matrices que realizamos acompañados de muy buenos financieros, en el cual decidimos tomar un techo y un piso. ¿Para qué usamos estas dos tasas? El piso va a ser la tasa bajita, que es cuánto es lo mínimo que yo voy a recibir por mi producto en el exterior. Y un alto, un techo, que es cuánto es lo máximo que yo voy a pagar por los costos logísticos o aduaneros que tengo que pagar en dólares. Entonces, esto nos permite, digamos, acobijarnos o minimizar ese riesgo que tenemos directamente con el cambio monetario en nuestro país. Un consejo que siempre les damos a nuestras empresas es que manejen niveles de tolerancia en los precios que dan. Entonces, si tú vas a dar un precio, en la parte de abajo de tu cotización vas a poner una nota que dice TRM referencia tanto, vigencia de nuestra oferta a 30, 60, 90, dependiendo del producto que tú estás ofreciendo, y manejas un nivel de tolerancia. Entonces te voy a dar un 5% de tolerancia por encima y por debajo. Mientras la TRM se mantenga dentro de ese nivel de tolerancia, yo te sostengo mi oferta. Si esta TRM sube o baja, entonces reajustamos para que no pierdas tú ni pierda yo. Es un tema de ganar, ganar siempre. A continuación les voy a mostrar rápidamente y muy a grosso modo sin entrar al detalle cómo funciona una cotización de EP desde un operador logístico. Entonces, ¿qué me va a cotizar él? Esto fue una cotización sacada de una oferta que hicimos de café.
Entonces, ¿qué me va a sacar aquí? Me va a sacar un tema de costos en origen, que es el transporte desde mi fábrica hasta el puerto, todos los costos que me incurre el puerto, entonces la entrada al puerto, el cargue del buque, el cargue del contenedor, todas las personas que trabajan allí, las inspecciones que me hace, si el policía antinarcótico me hace inspección física o documental o paso automáticamente, todo tiene diferentes costos. Las personas que me van a hacer el descargue, si necesito alguna otra inspección y demás. Luego va a venir un costo internacional, que es ese flete. Eso es lo que más varía actualmente en el comercio exterior. ¿Cuánto me cuesta que el buque salga de aquí y llegue al puerto de allá? ¿Cierto? Entonces, por el tema de la gasolina, por el tema de muchas cosas, estos precios variaron bastante después de la pandemia. Hasta ahora se están como que tratando de estabilizar otra vez, pero es lo que más me fluctúa dentro de mi precio. En este momento, desde Cartagena se está manejando múltiples mercancías, claramente también depende del producto que tú vas a sacar. Entonces, si es carbono, si es petróleo, se está saliendo mucho por el puerto de Tolú. Si vas para California o para ese lado de Estados Unidos, sale mucho por Buenaventura, aunque hubo cierto represamiento por el tema de la pandemia, pero ya se está empezando a normalizar. Y si ya vas hacia Europa y eso, se aconseja más el puerto de Cartagena. Ahora, entonces, de los costos internacionales tenemos los costos directamente del operador, porque ellos también nos van a generar un precio por su servicio. Y luego vienen los impuestos en el país destino. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes tributarios y legales en la aduana del país destino? Si necesitamos pagar arancel, cuánto nos cuesta el ingreso en el puerto, el bodegaje en el puerto destino y demás. Entonces, para retomar lo que estaba diciendo ahorita, el costo financiero es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces ya miramos la cotización logística, ahora necesitamos mirar cuáles son esos costos financieros que nos van a cobijar en el momento en que nos van a hacer el pago. Hay múltiples herramientas realmente y depende del banco que tú manejes, puedes entrar a hacer servicio en un portafolio internacional que por lo general cada banco tiene. Pero digamos que lo más frecuente es utilizar una de estas tres, una carta de crédito, una cobranza simple o un factor internacional. ¿Qué es una carta de crédito? Cuando tú estás iniciando las negociaciones, no hay tanta confianza ni de tu empresa hacia el cliente, ni del cliente hacia tu empresa como proveedor, se maneja una carta de crédito. Es un documento que se firma y se maneja entre bancas. Entonces, con tu banco firmas tu carta de crédito y haces la carta de crédito con el banco de tu cliente. Entonces, el cliente va a consignar el dinero en su banco. Entre bancos ya se entienden, cuando sale la mercancía de tu país de origen, te desembolsan a ti. Entonces, digamos que ese pago ya no queda directo entre el proveedor y el cliente, sino netamente entre los dos bancos, dándote el respaldo y la seguridad de que el cliente va a recibir su mercancía y tú vas a recibir tu dinero. Cuando ya hay un tema de confianza o cuando es un cliente conocido, un cliente en cálido, manejamos un tema de cobranza simple, que es la simple transferencia, o simplemente es el cheque, o es un pago sencillo, sin mayor dificultad, pero tampoco tiene mayor respaldo. Entonces, esto netamente se hace cuando ya hay una relación construida de confianza entre el cliente y el proveedor. Y por último tenemos un tema de factor internacional. Esta es una modalidad que se utiliza mucho cuando tu empresa necesita el flujo de caja y tu cliente te paga 30, 90 días. Entonces, ¿qué haces tú? Cierras el negocio y hablas con un banco de segundo piso para que ellos te compren esa deuda, ellos te hacen el desembolso y ellos ya asumen esos pagos parciales a futuro que tu cliente te va a hacer. Esto no es simplemente así. El banco de segundo piso va a hacer una investigación, va a hacer un análisis de riesgo de la capacidad de pago de tu cliente antes de asumir claramente ese crédito para poder desembolsarte a ti el dinero de forma inmediata. Y ya para el cierre, como estrategia de manejo de dinero, es importante que las empresas tengan en cuenta, dependiendo del objetivo que buscan, que hay diferentes opciones para mitigar el tema de la tasa de cambio. Por ejemplo,
Si tú ya tienes una relación constante y tú compras también en el extranjero, puedes abrir una cuenta de compensación. Esta normalmente funciona para que el cliente me paga directamente a mí en el extranjero, yo hago pagos a proveedores y traigo materia prima, muevo el dinero, pero no reintegra directamente al país para yo volver a hacer pagos en el exterior. O hay una que, pues digamos, y a lo que nos enfrentamos, muchas empresas no lo conocen, es muy, digamos, utilizada, que es una cuenta de dólares libre. ¿Cómo funciona esta cuenta? Yo la creo, tengo un tiempo para hacer el reintegro, entonces a mí el cliente me paga, queda mi plata en el exterior, ¿cierto? Por un cierto cantidad de tiempo, tengo 6 meses para empezar para reintegrarla, pero pues hago ese reintegro cuando la tasa sea favorable para mí, ¿cierto? Entonces yo digo, ya está creciendo, ya está como al alza, hagamos el reintegro. Si baja, pues me espero un poquito más, pero estas decisiones se toman dependiendo del contexto y las necesidades, porque si la empresa necesita ese flujo de caja y necesita que le paguen y le entre de una vez esos dólares, esas divisas, pues simplemente hay herramientas que van y toman un spot, un forwarding, en donde yo voy al banco, pacto la tasa con la cual voy a hacer el tema del reintegro, que me estoy, digamos, o que estoy apostando ahí, que en el momento de que entren las divisas pueda haber subido la tasa y deje de ganar, pero si bajó, no perdí. Entonces son temas muy puntuales para empezar a tener en cuenta toda esa cadena dentro del reintegro. Al final, pues como ven, ya este es el instrumento de negociación, es como la última parte ya cuando me ingresan como tal las divisas, cuando ya cierro la operación, estos documentos que se generan, el BL, el documento de exportación, la factura, los contratos, los anexo en una carpeta y es importante que todas las empresas lo guarden físico y digital, porque la DIAN puede llegar y solicitarles durante 5 años, muéstreme los documentos de la exportación número tal, ¿cierto? Entonces siempre mantengan ese orden cuando están en el tema del comercio exterior, mantengan esos documentos claros y estén actualizando. Digamos que, y con qué concluimos este tema del modelo. Si vemos, hay muchas opciones dentro del comercio exterior, no es solo exportación, no es solo decir estoy llevando mi producto allá, sino hay muchísimas herramientas, como decía Paula al inicio, no hay una sola forma de decir es que tengo que seguir esta fórmula, valga la redundancia, para poder llegar a mercados extranjeros, para poder llegar, en este caso y hablando del tema puntual, para poder llegar, ¿cómo voy a llegar a Japón? ¿Cierto? ¿Cómo voy a llegar a ese mercado? Sino que hay diferentes estrategias cuando tomamos la decisión. No hay solo un camino, hay diferentes caminos, pero es importante saber que el mercado internacional es una gran oportunidad, no hay que verlo con temor a decir cómo voy a llegar a esos mercados, no, realmente es fácil, son muchos procesos, son muchos checklists, es tema de planeación, etcétera, pero realmente cuando uno lo estructura se vuelve una oportunidad gigantesca para que todas las empresas puedan decir, no dependo del mercado local, sino realmente tengo oportunidades y el mundo se vuelve realmente mi mercado cuando empiezo a hablar de temas de comercio exterior. Es importante también que sepan que, y pues es algo que manejamos desde Giver y es el tema de trabajando en colaboratividad, realmente podemos hacerlo. Cada persona tiene una especialidad. Nosotros pues trabajamos ahorita con café, trabajamos con fruta deshidratada, trabajamos con una cadena de restaurantes y cada uno de ellos es un mundo diferente, ¿cierto? Ellos se especializan en sus temas y hay profesionales en el tema, profesionales en negocios internacionales que se encargan de desarrollar y de apoyarlos para que puedan llegar a esos mercados. Realmente, como lo decían al inicio, Japón es un país lleno de oportunidades y lo vamos a ver a lo largo de las conferencias que vienen de aquí en adelante, que es algo que uno no le cabe en la cabeza decir cómo puedo llegar yo y cómo voy a crecer como empresa, pero tengo que tener una plataforma. Por eso nosotros, digamos, empezando el tema de estas charlas, queríamos mostrarle cómo hacer un modelo de internacionalización exitoso, cómo poder llegar, que son muchos los pasos, hay un orden lógico, pero pues que trabajando y en el tema de colaboratividad realmente se puede cumplir con esto, es factible poder llegar a estos mercados. No sé si quieres... Y bueno, ya para cerrar, pues invitarlos a que sigan disfrutando de este evento, a que sigan disfrutando de las conferencias que vienen grandes empresarios que vienen a contarles de
de sus anécdotas, de las cosas que han vivido, de cómo llegar al mercado, de las oportunidades de negocio, culturales, de logística, para poder llegar desde Colombia hacia Japón. Realmente Japón es un mercado muy potencial y nuestros productos cuentan con la calidad y con los estándares que este mercado nos va a exigir. Entonces es la invitación a que se animen, a que piensen y tomen la decisión de internacionalizar sus empresas, a que sepan que es muy posible, que es muy factible, que tienen el apoyo de los profesionales que realmente necesitan para que de la mano puedan llegar a cumplir estos sueños, estas metas, a superar estos retos y estos obstáculos que de pronto la internacionalización pueda generar, a dejar de lado la incertidumbre y de pronto los temores que nos pueda generar, porque realmente, y como dice mi colega, aunque se ve muy complejo y aunque tiene muchos pasos, realmente es algo muy fácil y muy factible de realizar. Pues nada, digamos que para que nos puedan conocer un poquito más, los invito a que también puedan entrar a nuestra página www.givercall.com. Con todo gusto, y también les estaremos brindando el apoyo. Nosotros trabajamos siempre de la mano con la Universidad Santo Tomás, con la Cámara Colombo-Japonesa. Entonces, ahí vamos a estar pendientes de ustedes para lo que necesiten.